conectarse puntualmente a esta reunión. Les agradezco a todos ustedes. Hemos concluido, bueno, estamos en bajo este programa, se llama 9 marcas para una iglesia saludable. Habíamos dicho de inicio, hace un tiempo atrás, que así como nosotros cuando nos hacemos algún chequeo con el doctor, en alguna clínica, etcétera, de manera regular, o cuando adolecemos de algo, bueno, hay ciertas cosas que pueden determinar y pueden definir nuestro estado de salud. Y si hubiese alguna complicación con algún órgano o con alguna enfermedad, bueno, hay tratamientos específicos. De la misma forma, pensamos que la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y nuestra congregación es parte de la iglesia invisible de Dios. Gracias a Dios, hace muchos años atrás se ha desarrollado este programa, las 9 marcas, en base a muchas consultas que se hacía a una iglesia en particular para saber cómo es que podrían las personas asistir o poder encontrar a una iglesia que sea lo más saludablemente posible, puesto que la iglesia como columna y baluarte de la verdad debiera como tarea principal dar alimento a todos sus miembros. En ese sentido, estamos adaptando, si se quiere, estas 9 marcas para nuestra iglesia, que en un principio estas 9 marcas han sido definidas principalmente para el liderazgo, pero como ustedes habrían visto en el desarrollo de las anteriores 2 marcas, estamos de acuerdo que tanto la predicación expositiva como la teología bíblica son totalmente adaptables a cualquiera de nosotros, miembros, seamos líderes o no, porque todos estamos llamados a predicar el evangelio del Señor en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y por qué no, con tener un conocimiento de la teología bíblica, sus herramientas y cómo adaptarlas para tener una cosmovisión cristiana lo más próxima a las Escrituras, tratando de conocer y entender específicamente de qué habla toda la Biblia. Bien, quiero comentarles un poco que estas 9 marcas, el establecimiento de las 9 marcas, tiene un propósito en el orden en el que estamos llevando. Un poquito para recordar, las 9 marcas en el orden establecido son, primero, predicación expositiva, luego, teología bíblica, seguida la tercera marca con el evangelio, cuarta marca, conversión, quinta marca, evangelismo, la sexta marca, membresía. Después de eso viene la otra marca, la número 7, la disciplina, luego el discipulado y el liderazgo. Bien, hay un propósito, como les decía, en el establecimiento del orden de estas marcas. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente orden. Primero, como lo hemos visto en la primera marca, la necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Si nosotros somos creyentes, somos parte de la iglesia de Cristo y más aún miembros de una congregación, de una iglesia, debiera nacer en nosotros, debiera arder en nuestros corazones la amplia necesidad de predicar el evangelio, ¿no es cierto? Predicar la palabra de Dios. Para eso hemos desarrollado hemos conocido ciertas herramientas y hemos visto cuál sería la mejor forma de exponer la palabra de Dios. Pasar directamente del texto hacia la predicación expositiva como tal, a la elaboración de un mensaje, sin duda podía traer grandes problemas para nosotros, grandes dificultades o tropiezos para la iglesia en general, tanto para el que va a predicar como para las personas que están recibiendo el mensaje. Podíamos caer en grandes errores
de interpretación del texto, de conocimiento del texto como tal, y podríamos caer en errores terribles en cuanto a cuál es el mensaje de un determinado texto. Yendo un poquito más allá, habíamos visto en la segunda marca, la teología bíblica, que sin un conocimiento medianamente regular del mensaje principal de la Biblia y por ende los mensajes, los aspectos y los detalles un poco más exquisitos, si se quiere, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y más allá, adentrando un poquito más a detalle en cada uno de los libros, son de gran beneficio para nosotros. El conocer el mensaje, por ejemplo, de cada libro era algo que iba a enriquecer bastante nuestro conocimiento acerca de Dios y también específicamente nuestra posición delante de Dios. Habíamos dicho que principalmente las escrituras hablan de Dios y de la relación que tiene Dios con su pueblo en determinadas partes de la historia. Principalmente habíamos tocado la historia de Israel, la llegada del Señor Jesús a este mundo y las consecuencias ya relatadas en las cartas, en Hechos de los Apóstoles, en los Evangelios, y teniendo una visión un poco más certera de los sucesos que van a acontecer en el futuro. Esto tenemos en Apocalipsis también, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos ese marco general, qué beneficioso es para nosotros el comprender, si vamos leyendo paulatinamente la Biblia y vamos alimentándonos regularmente de la Biblia, qué beneficioso es conocer el mensaje principal y amplio de las Escrituras. Y ahora nos toca el Evangelio. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio tiene que ver sí con el mensaje principal de toda la Biblia, pero encontraremos que en un gran porcentaje de toda la Biblia se encuentra el Evangelio. El Evangelio viene siendo una de la rama principal de todo el mensaje de la Biblia. Entonces, vamos a ver de aquí en adelante de qué estamos hablando cuando decimos Evangelio. Hasta aquí un pequeño preámbulo y esta bienvenida a esta tercera marca y cómo es que vamos a utilizar esta tercera marca, vamos a ver específicamente de qué se trata esta tercera marca y cuál es el propósito principal de conocer un poco más a fondo el Evangelio. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Un gusto verte. Tienes, por favor, el micrófono a tu disposición. Gracias, Fernando. Bueno, las disculpas a todos. No puedo conectarme desde la computadora. Me aparece como que el código o el password está mal. Pero bueno, estoy acá con el celular. No puedo compartir pantalla tampoco. Así que no sé si me puedes ayudar en eso, Fernando o Pastor Arturo. Pero como ya ha introducido esta tercera marca y bueno, Fernando ha hecho un resumen bastante acorde a lo que necesitamos nosotros para recordar por qué estamos haciendo el avance de estas 9 marcas y por qué las mismas están en ese orden. Es decir, hemos empezado con la predicación expositiva. La segunda marca ha sido la teología bíblica, que nos ha llevado un tiempo terminarla, pero ha sido bastante edificante. Y ahora estamos con esta tercera marca, que sería el Evangelio. Entonces, como vamos a ir de lleno acerca de este tema tan precioso, tan importante para nosotros y para la sociedad además, que es el Evangelio, quisiera introducir, ¿no? Esta marca, esta tercera marca, con dos preguntas. La primera pregunta es la siguiente. No sé si no se puede compartir la pantalla, no hay ningún problema. La primera pregunta sería... Perdón, Sergio, ¿por qué no me Sí. envías a mí la presentación y yo la proyecto? Envíala por WhatsApp, por Perfecto. favor. Y si puedes, Pastor Gustavo, puedes escribir lo que los hermanos vayan respondiendo, como lo hemos hecho siempre. Gracias, Pastor. Ya. Por favor, envíamela al WhatsApp.
Perfecto, en este momento. Entonces, vamos a responder dos preguntas muy, muy importantes para ver más o menos cómo está nuestra percepción acerca de este tema. ¿Cuál es nuestro criterio? ¿Cuáles son las ideas que nosotros tenemos acerca de esta tercera marca que es el Evangelio? Y la primera pregunta es la siguiente. Mientras el pastor Gustavo está ayudándome a conectar el tema de las diapositivas, ¿cuáles son las malas noticias? Porque como Fernando dijo, esta tercera marca, que es el Evangelio, significa buenas noticias. Son buenas noticias. Eso es lo que significa Evangelio, ¿no? La etimología de la palabra es buenas noticias. Pero antes de introducir las buenas noticias como tal, necesitamos recordar cuáles son las malas noticias. Entonces, está justamente en la cuarta lámina la pregunta. Y no sé si, querida Marisol, no sé si puedes ayudarnos un poco a responder esto. ¿Cuáles son las malas noticias que nosotros podemos encontrar en el Evangelio? O sea, que se nos muestra en el Evangelio. El Evangelio propiamente son buenas noticias, pero no puede haber una buena noticia a raíz de nada. Tiene que haber algo, algún acontecimiento, alguna condición, alguna situación adversa para que haya una buena noticia. Entonces, la primera pregunta es esta. ¿Cuáles son las malas noticias? Bueno, una de ellas quizás es que si no crees, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y también que otra podría ser que el pecado, bueno, todos hemos nacido siendo pecadores, pero si no confesamos nuestros pecados, el pecado trae una consecuencia y es la muerte eterna. Quizás esas dos. Sí, está excelente. Una de las malas noticias entonces es el pecado y su consecuencia. Perfecto, muy bien. Gracias, Marisol. Excelente. Adrianita, no sé si te animas a ayudarnos un poquito también sobre este tema. ¿Qué otras malas noticias tú puedes advertir? Buenas noches, hermano. Yo creo que principalmente es eso, ¿no? Que una vez que ha ingresado al mundo a través de los primeros seres humanos, hemos sido separados de Dios, ¿no? Hemos perdido la comunión con Dios y no podemos tener acceso a su presencia, ¿no? Por causa del pecado. Muy bien, muy bien. Sí, estamos separados de Dios, no tenemos una comunión con Dios. Esa es una muy mala noticia. Es una muy mala noticia. Muchas personas viven engañadas pensando que sí tienen una relación con Dios, pero no es así en muchas ocasiones. ¿Ya? Excelente, gracias, Adriana. Hermana Susan, no sé si nos puedes ayudar también en alguna respuesta más acerca de esta pregunta. ¿Cuáles son las malas noticias? Que no somos salvos, ¿no? No nacemos siendo salvos, sino solo aceptando a Jesús. Bien, bien, excelente. Gracias, Susan. Eso es algo muy, muy importante. Cuando si nosotros vamos a la calle, hacemos una encuesta a la gente que está pasando ahí, a cualquier persona, ¿no? Le preguntamos si tiene seguridad de su salvación, si tiene una relación con Dios. Probablemente la mayoría diga sí, tengo una relación, no soy mala o no soy malo. Finalmente hago algunas buenas obras, así que creo que si me muero hoy día, mañana voy a estar con Dios. Voy a ser salvo o salva. Pero su seguridad está basada en muchas ocasiones en su propia justicia, en su propia bondad o en sus propias obras. Entonces, muy importante esa mala noticia. No nacemos salvos. Gracias, Susan.
Querido Alejandro, bienvenido, hermano. Querido, no sé si tienes algo, además de las otras 3 respuestas. Buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga. Sí, no, me parecen bien atinadas todas las respuestas. Y justamente la mala noticia que creo que también faltaría poner es que estamos constituidos enemigos de Dios. Por eso la separación, hijos de ira, condenados a muerte. Excelente, gracias Alejandro. Entonces, hay una condición también una condición del hombre, que es que somos hijos de ira, muy, muy importante. Eso es una muy mala noticia, saber que somos hijos de ira, que somos enemigos de Dios, ¿sí? Eso dice Efesios capítulo 2, por ejemplo. Excelente, eso es una muy mala noticia, muy mala noticia. Sí. Bien. Perdón. Sí, adelante. Que no podemos hacer nada para cambiar la situación por nosotros mismos. Muy importante. ¿Yo puedo participar? Sí, adelante, hermana Noemí. Que no tenemos perdón de pecado. Ya. Ok, eso es una muy mala noticia también. ¿Puedo participar? Sí, adelante, Oso Pedro, adelante. Que también tenemos rienda suelta a nuestros pecados y no tenemos nada que nos refrene, ¿no? Ya que estamos apartados de Dios, siempre vamos a tener la tendencia a hacer las cosas malas, a pecar. Y es una pésima noticia. Muy bien, Pedrito. Eso lo podríamos resumir quizás como que el hombre es esclavo del pecado, ¿sí? El hombre es esclavo del pecado. Esa es una muy mala noticia, muy mala noticia. Recapitulando lo que dijo el pastor Gustavo, yo puedo vender todos los bienes que tengo y dárselos a los pobres. Puedo donar mis órganos, puedo hacer todas las obras que ustedes se pongan en su imaginación, que sean las más bondadosas, pero ni con todo eso puedo ganarme yo la salvación y el perdón de pecados. Y eso es otra cosa que dijo la hermana Noemí. No tenemos el perdón de pecados. En Romanos 1:18, por ejemplo, dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Wow, esa es una muy mala noticia. Entonces son 2 cosas que necesitamos anotar ahí. La hermana Evelyn también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Está bien? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Como se dijo al principio, no tenemos comunión con Dios. ¿Algún otro hermano? Tal vez yo, Sergio. Sí, adelante. Mala noticia para mí es que no estamos enfermos, sino estamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Es la mala noticia. Wow. Esa es una verdad fundamental del Evangelio. Muchas personas, aún dentro de la iglesia, piensan que el pecado ha causado una herida en el hombre. Le ha afectado de alguna manera, pero no totalmente. Y lo que dice el hermano Eric es muy importante, es una muy mala noticia saber que la paga del pecado es la muerte. Entonces, aquí todo el mundo ha pecado. Y por eso estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué mala noticia es esa. Muy mala noticia. Gracias, Eric. ¿Algún otro hermano o hermana más que desea participar? Quizás si morimos separados de Dios, no podremos gozar de su presencia, ¿no? Y sabemos que hay solamente 2 caminos, ¿verdad? Uno es el infierno y el otro es el reino de Dios. Entonces, si morimos separados de Dios, no podremos entrar en el reino de Dios. Wow, eso es increíblemente mala noticia.
Esa es una mala noticia. El destino de los que rechazan a Dios es el infierno. Y eso está también expresado en el Evangelio. Esa es una muy mala noticia. Muy mala noticia. ¿No? Los que rechazan a Dios van a morir en el infierno eternamente. Gracias, Marisol, hermano. Bien, ¿hay alguien más que quiera agregar a la lista que ya los hermanos han ahí agregado? Ok, Jenny dice, si nosotros no recibimos a Jesús, no tenemos una relación con el Padre. Y eso es una muy mala noticia. Estar alejados de Dios es una terrible noticia. Gracias, Jenny. Muy mala noticia. Bien. Entonces, tenemos una lista de muchas malas noticias. Pastor Gustavo, no sé si nos podría ayudar a leer todo lo que hemos desarrollado en esta pregunta, por favor. Muy bien. Perdón. Primeramente se habló como mala noticia el pecado y su consecuencia, del cual dependen muchas de las otras cosas que están aquí. Y dice la otra respuesta, estamos separados de Dios y no podemos entrar en su presencia, no tenemos comunión con Dios. Luego dice, personas que viven engañadas, pensando en que tienen buena relación con Dios, y por ser religiosos o por cualquier otra razón, porque cumplen ritos y están autoengañadas. La otra es, no somos salvos, definitivamente no lo somos. Otra, somos enemigos de Dios, hijos de ira, como está en Romanos 1:18, que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que no tenemos perdón de Dios. Otra, somos esclavos del pecado. No podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la otra respuesta, estamos muertos en delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. La siguiente, los que rechazan a Dios van al infierno. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la última, que no terminé de escribirla, si no recibimos a Jesús, no llegamos al Padre, dijo Jen. No llegamos a Dios, ya, no llegamos al Padre. Y algo más que te olvidaste poner, pastor, lo que tú dijiste, ¿no? Que me parece una muy mala noticia. No hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar esas malas noticias. Nada, absolutamente. Es una mala noticia. Si estuviera en mis manos hacer algo, bueno, todavía podría confiar en eso, pero no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar eso. Eso es una muy mala noticia. Bien. A raíz de esto, amados hermanos, vamos a responder una segunda pregunta muy relevante, antes de que nuestro hermano Fernando entre ya de lleno a la introducción de esta tercera marca. ¿De qué somos salvos? Si nosotros ahorita preguntamos, o respóndanse ustedes, ¿eres salvo? Sí, soy salvo, ¿ok? ¿De qué somos salvos? Vamos, hermanos. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. ¿De vivir en el pecado? Somos libres. Bueno, ¿de qué somos salvos? Del poder del pecado, de los efectos del pecado, de las... Ok, gracias, Ale. Entonces somos no se libres cortó. de los... Sí, no, ya lo ha cortado el micrófono, Alejandro. Entonces él dijo que somos libres del pecado y de sus efectos. Y de excelente. las de las consecuencias. Y ahí aumenta,
voy a aumentarle y seremos salvos de la presencia del pecado. Ah, eso es muy importante, sí, en la consumación, bueno, en la glorificación, sí, está excelente. Bien. Karen Carballo, que sí, supongo que es Gemina, sí. ¿De qué somos salvos? ¿Va a responder la Yemi o yo? Yo quisiera que respondas tú también, por favor. Bueno, yo quisiera hacer una observación y les pido que me corrijan si me equivoco, pero no creo que podamos, o sea, no creo que esté bien el decir que somos libres del pecado, porque eso implicaría que ya no pecaríamos, o de las consecuencias del pecado, no sé. Sí que nosotros, o sea, con el Evangelio, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya no somos esclavos del pecado, eso es verdad, y somos salvos, o sea, nos ganamos en Cristo la entrada al cielo, la única obra que el Señor ha hecho por la cual nosotros podemos tener ese acceso, ¿no? Y entrada y comunión con el Padre. ¿Me permites hacer un comentario sobre eso, hermano Sergio? Sí, adelante, pastor, por favor. Ya. Sí, por favor. Para ser un poquito más preciso, la salvación no se da en un instante. Es un proceso, por ejemplo, fuimos salvos de la pena del pecado cuando creímos. Estamos siendo salvos de la práctica del pecado ahora. Y seremos salvos totalmente de la presencia del pecado en la glorificación. Salvación, santificación y glorificación. Correcto. Sí, muy buena aclaración. Y buena observación también, Ángel. Gracias. Excelente observación, porque, bueno, la respuesta creo que lo aclara, ¿no? Dice, ¿de qué somos salvos? Del poder del pecado. Eso significa de que ya no es nuestro amo, y por ende nosotros no somos ya sus esclavos. Eso es evidente, nos ha librado de eso. Romanos 8 explica eso también, y de sus efectos. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque ahora tenemos vida eterna. Ese efecto principal de la muerte ya no está, porque podemos ver el Evangelio, tenemos oídos para escuchar el Evangelio, justamente porque Dios nos ha dado vida en Jesucristo. Y seremos, es decir, en un futuro, seremos salvos de la presencia del pecado cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos recoja cuando Él regrese por segunda vez y nos recoja. Amén. Entonces, está excelente. Muy interesante. Gracias, Ángel. Gracias, Pastor Gustavo. Bien. Evelyn escribió que ¿de qué somos salvos? Del infierno y de la muerte. Amén. Amén. Wow, qué glorioso. ¿Qué es eso? Del infierno y de la muerte. Esa es la pena del pecado. Así es. Ya. Penalidad. Bien. Jenny, no sé si nos puedes ayudar en la tercera respuesta, ¿no? ¿De qué más somos salvos? Hermana Jenny. Sí, hermano. Yo también pensaba decir somos salvos del infierno, de la muerte eterna, pero ya me han ganado, ya no sé qué más decir. Por eso tienes que participar antes. No se dejen ganar, hermanos. O sea, eso es lo peor que les puede. Es una mala noticia. Sí. La buena noticia es que tienes oportunidad adelante. Van a haber más preguntas. No te preocupes. Bueno, voy a estar atenta y voy a responder antes. Así es. Bien. Juanjo, Pastor Juanjo, no sé si podrías abrir tu micrófono y un poco expresar lo que has escrito. Por favor, si se puede.
Juanjo. Está sin micrófono, Está sin Juanjo. micrófono. Sí, sin Ya. micrófono está. Ya, yo acabo de leer ya el chat. Me ha parecido muy interesante. Sí, parece raro lo que dijo Juan José. Estoy de acuerdo con el postulado. El pastor Juanjo dice, el peor enemigo que alguien puede tener es Dios. Esa es una afirmación un poco fuerte, pero si nosotros vemos el contexto de las malas noticias, sí, podríamos concluir que es correcto. Pastor Gustavo, no sé si me puedes ayudar con la cita exacta en la Biblia, que dice que nosotros no debemos tener miedo o temer a quien puede destruir nuestro cuerpo, sino que debemos temer a aquel que puede destruir nuestra alma en el infierno. No sé exactamente en dónde Mateo está, 10, pero sí. hermano. Mateo 10. Mateo 10. Muy bien. Entonces, ustedes, si pueden, busquen en sus Biblias, y ahí dice eso, ¿no? Jesús dice eso. ¿Quién se debe temer? No tengan miedo a quien, no teman a quien puede destruir su cuerpo. Tengan miedo o teman a quien pueda destruir su alma en el infierno, y se está refiriendo a Dios. Entonces, es verdad. 28. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. No sé si puedes leer esa cita, pastor, por favor. ¿Cómo no? Así, Y dice, exacto, para no en el parafrasear. nombre de Jesús, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabra de Dios, Mateo 10, 28. Amén, amén. Entonces, un pasaje también que me ayuda a entender esto que el pastor Juan José dice, ¿no? Que somos libres de tener un enemigo como Dios, porque en 2 Corintios 5, 17 en adelante, si mi memoria no me falla, dice que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Eso significa de que había una enemistad que ha causado nuestro pecado. Había una enemistad porque en Romanos 1:18 también dice que la ira de Dios está sobre nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos detenido con injusticia la verdad, no hemos glorificado a Dios como corresponde, y todo el postulado que está ahí en Romanos 1:18 en adelante. Entonces es correcto, y me parece muy interesante, ¿no? O sea, ¿de qué somos salvos? El pastor Juan José dice, y Eric también escribió eso también, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de que Dios ya no es nuestro enemigo y no nos tenemos que preocupar de que Él pueda destruir nuestra alma en el infierno. No sé cómo lo podemos resumir eso, pastor Gustavo, pero me ha parecido muy interesante eso. Muy bien. Ay. Perdón. Bien. ¿A alguien más que pueda aportar con alguna respuesta? Quizás podemos dar cabida a uno más porque el tiempo se nos está yendo ya. Y si no, podemos pasar contigo, querido Fernando. ¿Puedo opinar? Sí, adelante, Pedro. También hacer énfasis a que también somos salvos de nuestras propias decisiones, de nuestras propias, de poner el trono, digamos, de Pedro, que no sea mi trono, sino Dios, y que no sea la voluntad, mi propia voluntad la que me gobierne, sino Dios. Y yo creo que de eso somos salvos también. Sí, es sumamente interesante eso, Pedrito. Somos salvos de nosotros mismos, ¿sí? Hay un salmo, seguramente el pastor Gustavo tal vez se acuerda, hay un salmo que dice, líbrame examíname, oh Dios, mi corazón y ve si hay camino de maldad y líbrame de mí, algo así dice. Sí, hermana, adelante. Mi sencillez, ¿somos salvos por gracia de Dios? Por supuesto que sí.
¿Sí? ¿Sí? Somos salvos por la gracia de Dios. ¿De qué somos salvos? De nuestros pecados. ¿Saben qué? Qué interesante, hermana Hortensia, gracias por ese aporte. Cuando hay alguien que quiere entrar a la función pública, muchos de ustedes de repente han pasado por eso, o alguna licitación, qué sé yo, les piden sus antecedentes penales, antecedentes policiales, ahora hay antecedentes de la Gelkene, de narcóticos, y ahora hay los antecedentes del CIPASE, que es si ha habido algún antecedente de violencia familiar. Entonces son 4 tipos de antecedentes. La Biblia lo que nos muestra es de que nosotros tenemos un prontuario, pero totalmente espantoso, ¿no? La tarjeta prontuario de nosotros, ahí están todos nuestros pecados: mentiroso, chismoso, idólatra, adúltero, asesino, porque muchas veces hemos ofendido a nuestro hermano, ¿no es cierto? Asesino o homicida, etcétera, etcétera. Es terrible. Cuando hay alguien que saca, bueno, estoy yo en un proceso penal y quiero conseguir los antecedentes de esta persona que está siendo investigada, ahí a veces salen cosas terribles, ¿no? Antecedentes por violación, etcétera, ¿no? Y ahí uno se da cuenta de los antecedentes de esa persona. Esos antecedentes, amados hermanos, han sido borrados. Eso me parece impresionante. Entonces, somos salvos por gracia, como dice la hermana Hortensia, de nuestros antecedentes, de nuestro prontuario. Entonces, muy, muy, muy interesante eso. Gracias, hermano. Bien, hemos terminado ya con esta segunda pregunta y por favor, Fernando, el micrófono es tuyo para que podamos ya entrar a la introducción de la tercera marca. Dios los bendiga. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Sergio, y a todos los participantes también. Bueno, gracias por sus respuestas. Yo creo que aquí concluye la tercera marca. Todos, la verdad, lo tienen bien claro, pero no, mentira. Vamos a ahondar bastante en los detalles que ustedes han vertido. Vamos a aumentar algunas cositas también en esta parte introductoria. Y claro, muchas de las, quizás algunas dudas que ustedes tengan con respecto a lo que se ha escrito, las vamos a ir desarrollando con el pasar del tiempo. Querido Pastor Gustavo, quizás nos puede ayudar en la siguiente imagen, por favor, la siguiente diapositiva. Bien, no quiero suponer nada, pero conocemos que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Hace un par de días me encontré con un amigo, el cual lo vi bastante cabizbajo, bastante nervioso. Estaba con su terno y salía acá de la aduana, porque había dejado su currículum. Y bueno, muy amigo mío, así que yo le dije, bueno, ¿qué pasa? Mira, me dice, yo hace unos 3 meses estoy sin trabajo, tengo bastantes deudas y bueno, acaba de nacer mi bebé y cabalmente, bueno, son mis bebés, son mellizos, así que estoy sin seguro, tengo algunas deudas, estoy complicado. Mi esposa, como sabes, me dijo, ella ya tiene una enfermedad preexistente también y no puede salir a trabajar, tiene que estar en casa necesariamente producto del embarazo y de la gestación. Entonces, una situación muy complicada. Él tiene 7 hijos, bueno, tenía 5, ahora 7. Estaba bien nervioso, bien complicado, entonces él fue a preguntar qué fue de su currículum, si lo habían chequeado, si le habían dado alguna leída siquiera. Él necesitaba una respuesta. En lo que estábamos conversando, suena su teléfono, suena su celular y decía Aduana Nacional. Se puso tan nervioso que se cayó su teléfono, pero le dije, contesta, Robertito, contesta, es lo que estás esperando. Sí, pero no sé qué me van a decir, me dice, no, se puso bien nervioso porque en verdad necesitaba el trabajo, en verdad. Bueno, alzó el teléfono, se apagó el teléfono, y bueno, prendió nerviosamente nuevamente su teléfono y llamaron de nuevo.
y le dijeron que sí, su currículum había sido aceptado entre los finalistas y bien, dio excelentemente su examen, así que podría ya comenzar en 2 días. Recibió una gran noticia. Esta noticia, queridos hermanos, habría sido diferente si mi amigo Roberto tuviese un negocio aparte y le estuviese yendo muy bien, ¿verdad? De pronto un trabajo más hubiese sido un ingreso más para él y para su casa, pero no era el caso. Bien, por otra parte, yo también me pongo a pensar, y esta es una ilustración que tomé de un libro. Imagínense ustedes que están en sus casas y de pronto pasan una decena de carros bomberos, sonando sus alarmas, etcétera. Entonces, ustedes están en familia y podrían decir, pucha, ¿dónde será el incendio? Ojalá que no sea nada grave. Y de pronto sacan la cabeza por la ventana y, bueno, hay cierta conmoción, pero bueno, están nomás tranquilos. ¿Qué pasaría si la casa de ustedes, donde están viviendo, tuviese un incendio? Y justo pasan esta docena de carros bomberos. ¿Qué dirían? Gracias a Dios, ¿verdad? O sea, qué bueno, qué casualidad, qué bueno que hayan pasado estos carros bomberos, porque saben que mi casa se está quemando. Justo, qué bueno, qué bueno. No habría sido en mejor momento, qué bueno. Y bueno, igual que la anterior ilustración, si nosotros conocemos exactamente la necesidad, podemos ver que el acontecimiento que está salvando nuestra situación es en verdad grande. Mientras más grande es nuestro conocimiento que está afectando nuestra vida, que está queriendo destruir nuestra vida y la de los nuestros, la salvación tiene mayor afecto. Podemos abrazar esa salvación. La salvación, sin duda, queridos amigos y hermanos, la palabra evangelio en realidad data de hace muchos, muchos años atrás. Se utilizaba esto en los reinos cuando las personas, los miembros de aquella ciudad, sabían que estaba sucediendo una batalla para conquistar un nuevo reino o se estaban defendiendo de alguna batalla. Entonces, cualquier noticia que llegaba, esta persona, el heraldo, se paraba en medio de la plaza, llamaba a todos los ciudadanos que podía y decía, queridos ciudadanos de tal país, de nuestro país, que tengo novedades sobre la guerra que se está librando. Hemos ganado. Esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque la mala noticia en realidad es, si no ganamos, nos van a invadir, van a saquear nuestras casas y vamos a perecer nosotros y nuestras esposas, nuestra esposa y nuestros hijos. Vamos a pasarla en verdad mal. De pronto, en algún momento también, cuando el rey ya es a veces muy viejito, entonces, y la esposa estaba encinta, nace un niño, entonces el heraldo también llamaba al centro de la plaza a todos los ciudadanos y decía, ha nacido el nuevo sucesor. Así como nuestro rey, él también va a tener todas las credenciales para poder gobernar nuestro reino. Ya no estaremos indefensos. Él va a continuar con el linaje y él va a continuar con el reinado. Entonces todos se alegraban. ¿Por qué? Porque si este rey tenía quizás una hija, tenía que casarse con otra persona de otro reino y ese otro rey, el nuevo rey, iba a liderizar la nueva nación y no sabían cómo. Probablemente ya no gozarían de todos los beneficios. Entonces, siempre, siempre, queridos hermanos, la buena noticia está directamente relacionada a de cuán mala noticia uno es salvado. Eso principalmente. Ahora, excelentes las preguntas y las participaciones de todos ustedes y quiero apoyarme un poco en un texto bíblico para poder tener este recordatorio en nuestras mentes
¿De qué estamos siendo salvados? Esto se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Vamos con la siguiente imagen. Y el tema es que este profeta, Sofonías, no se predica mucho acerca de este libro, pero miren cuán importante es. Este profeta, al igual que muchos otros profetas, declaraban, profetizaban, que las personas debían convertirse de sus malas acciones porque la ira de Dios, el día del Señor estaba muy cerca. Vamos a leer. ¿Qué dice Sofonías 1:14 con respecto a de qué somos salvados? ¿Somos salvados de qué? El texto dice, pueden leer también ustedes conmigo, ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa. Un día de llanto amargo. Un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira. Un día de terrible aflicción y angustia. Un día de ruina y desolación. Un día de oscuridad y penumbra. Un día de nubes y de negrura. Un día de sonido de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tintas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Términos como amargo, angustia, sangre, alboroto, asolamiento, ira, tiniebla, oscuridad, fuego, son palabras que engrandecen un día en particular, el día de la ira de Dios. Y eso que este pasaje, este grupo, estos versículos, es solo una pequeña parte de toda la profecía de Sofonías, que Sofonías presenta. El resto aún es mucho más descriptivo. Ahora, un paréntesis, sin duda, el libro de Sofonías termina con una promesa divina de la redención. Concluye con una nota de optimismo. Pero este texto, sin duda, queridos hermanos, ustedes en su casa, yo aquí en la mía, nos ayuda, sin duda, a reflexionar ante la pregunta, ¿salvados de qué? La salvación es un concepto que se maneja en casi toda la Biblia. Por otra parte, la Biblia utiliza muchas veces la palabra salvación como un adjetivo, como un verbo, etcétera, aunque no siempre debemos reconocer que esta palabra, salvación, se refiere estrictamente al tema de la doctrina de la salvación. Eso es importante que nosotros comprendamos. No siempre cuando veamos en algún texto, seguimos, por favor, querido Pastor Gustavo, en la anterior diapositiva. No siempre cuando vemos en nuestras Biblias la palabra salvación, tiene que ver específicamente con la doctrina de la salvación. Veamos qué sucede. No sé si ustedes recuerdan el pasaje o el suceso en Hechos 16, cuando Pablo y Silas están encarcelados. Y bueno, el carcelero, por la gracia de Dios, se abren las puertas de la cárcel y el carcelero le dice a Pablo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí se utiliza la palabra salvo. Quiero ser salvo. No se sabe exactamente si el carcelero estaba hablando de la salvación porque los presos van a salir y ahora ¿quién me va a librar de la ira del emperador? O quizás Pablo se estaba refiriendo específicamente a la salvación del alma del carcelero. No sabemos exactamente. Quizás en otro pasaje, como vimos hace pocos días en Marcos, cuando esta mujer que tenía el flujo de sangre por mucho tiempo se acerca a Jesús para ser sanada y Jesús le responde, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Pablo en 1 de Timoteo, el capítulo 2, dice que la mujer será salvada mediante la procreación de sus hijos. Pedro. En 1 de Corintios, capítulo 7, dice también, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Es que la palabra salvación tiene que ver en la Biblia con una acción de rescate, de liberación de un desastre o de una catástrofe, como vemos en este pasaje de Sofonías 1:14. Siempre que ustedes encuentran en sus Biblias la palabra salvación como tal, ya sea como un adjetivo o ya sea como un verbo, tomen en cuenta que esa palabra salvación está íntimamente ligada a la liberación de alguna angustia en particular que va a sobrevenir. Ahora, ¿qué vemos en estos versículos? ¿A dónde apunta Sofonías capítulo 1, específicamente estos versículos de 14 al 18? Que somos salvados, la respuesta es, somos salvados de la ira venidera. Un texto más quiero agarrar, unos cuantos textos más para fundamentar un poco más esto. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual, hablando de Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la necesidad de la salvación? Tal como dimos el ejemplo de los bomberos, por ejemplo. ¿Tienes tú una necesidad de ser salvo? ¿Tuviste una necesidad correcta para tener una comprensión cabal de lo que significa tu salvación? Los profetas del Antiguo Testamento, queridos hermanos, siempre declaraban el día del Señor o el día de la ira del Señor en sus profecías, hablando de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Miqueas, de Amós. Ellos siempre declaraban la ira de Dios, el día de la ira de Dios. Amós, por ejemplo, decía en el capítulo 5, el versículo 18 al 20, dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Los cristianos, hermanos queridos, nos entusiasmamos mucho con la venida del Señor y eso es cierto, y eso es verdad, y eso es bueno. Qué lindo día el regreso del Señor. Sí, qué buen día para los que somos salvos, pero para los que no son salvos, el regreso de Jesús es el peor día, la peor de las calamidades, tal cual como leemos en este pasaje, Sofonías 1, 14 en adelante. Pablo tenía en mente, el apóstol Pablo ya tenía en mente que un Salvador es quien nos rescata de esta gran calamidad. Y escribe a los tesalonicenses y les dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. ¿Y se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba naciendo aquel año? Aquel inicio de toda esta época, en Lucas 2, en ese grandioso evangelio, el anuncio del ángel, cuando nace Jesús, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Exactamente es eso, queridos hermanos. La salvación de lo que vemos como muestra en este texto, el día de hoy, la salvación es del Señor.
Y es lo que veíamos en la siguiente diapositiva. Ustedes se acuerdan de esta alabanza que le hemos cantado varias veces en la iglesia. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, dice al final, ¿verdad? Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo Jesús son. La salvación es del Señor. No hay otra forma. La salvación es de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué necesitamos que Cristo Jesús nos salve? De la ira de Dios. O sea, como bien dijo Juan José, que nos salve de la ira de Dios, que nos salve de Dios mismo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios Padre nos abriga con las vestiduras de Jesús. Y las vestiduras de la justicia de Cristo nunca jamás son objeto de la ira de Dios. El que corre a Jesús tiene paz con Dios y ya no tiene condenación. Existen varios pasajes y varias historias con respecto a la ira de Dios. Uno de ellos tiene que ver con Noé y su familia. Cuando esta calamidad llegó a la familia, bueno, llegó al mundo en la época de Noé, llegó el día del Señor y casi el mundo entero se destruye por el diluvio. Pero para Noé y para su familia, el día del Señor fue un día de salvación. Mientras que para el no creyente, el día del Señor fue un día de muerte, de catástrofe, de oscuridad, de ausencia de luz. Para el cristiano, el día del Señor es un día de luz, sin ninguna oscuridad. Por esto, queridos hermanos, si nosotros comprendemos exactamente de qué estamos siendo salvados, entenderán, podrán comprender, queridos hermanos, que no existe el concepto de cristianos carnales o de cristianos a medias. Porque ya sea que el día del Señor sea hoy mismo, o que tú te encuentres con el Señor hoy mismo, ha llegado un día importante para ti y para mí. Entender en este curso, la tercera marca, hablando del Evangelio, el gran amor de Dios para con nosotros, de que hemos sido salvados, cómo hemos sido salvados, cuán santo es Dios, quiénes somos nosotros delante de Dios. Quizás debemos tener buena autoestima o no. Cuán grave y cuán terrible es el pecado. O preguntarnos quizás, Dios, ¿a quién o a quienes considera ciudadanos de su reino y a quienes no? Son preguntas que de las cuales deberíamos estar capacitados para responder cuanto antes, no por un tema de examen, o no porque las personas tengan una idea de que somos más espirituales. No, se trata de tu salvación, se trata de mi salvación. Estas preguntas deben ser totalmente honestas y no te preocupes si no tienes las respuestas en este momento. Vamos a ir avanzando, pero te pido por favor que puedas considerar responder con urgencia, con mucha urgencia, estas preguntas. Hubo una persona, William Tyndale, esta persona tradujo la Biblia al inglés y fue ejecutado en el año 1525. Ya había algo que no comprendía. Y hablando del Evangelio, él dijo, bastante atribulado, ¿qué mundo en el que vivimos? En el que algo tan alegre como son las buenas noticias, como es el Evangelio mismo, puede ser algo tan odiado. Pero así es. De todo esto, queridos hermanos, en esta pequeña introducción,
surge algo que es evidente y algo que es muy preocupante. Quiero un poco aclarar esto. Cada generación, queridos hermanos, va descubriendo en sus propias Biblias el mensaje del Evangelio, a través de las iglesias, a través de los predicadores, a través de diferentes medios. Ahora tenemos YouTube, Facebook, redes sociales, etcétera. Tenemos la misma Biblia impresa, tenemos predicadores de altísimo nivel. El Evangelio, estamos seguros, se predica en las iglesias, de eso estamos seguros. Las personas escuchan el Evangelio y el poder del Evangelio salva a las personas. Pero, ¿por qué las iglesias tienen tantas bajas de personas nuevas que han escuchado el Evangelio, que han escuchado las buenas noticias? Esto, hermanos queridos, debiera ser algo muy, muy importante para nosotros, porque somos parte de un mismo cuerpo, de una misma familia. ¿Te imaginas tú con tu pareja, con tu esposa, adoptando un niño o varios niños, y es de que de pronto en una semana uno ya no esté o dos ya no estén? Sería bastante preocupante. Algo pasa con la familia, ¿verdad? Hay una respuesta para esto, tomando en cuenta de que sí es verdad, el Evangelio y el Evangelio verdadero se predica en muchas, muchas iglesias. Pero ¿por qué sucede esto? Tenemos quizás en la siguiente imagen. Podría ser, honestamente, y esto deberíamos reflexionar de manera muy personal, podría ser que la gente escucha un evangelio de manera teórica, pero la realidad que vive la iglesia es muy diferente. Las iglesias son muchas veces un grupo de personas apáticas. No digo que la nuestra es, pero es posible. La iglesia es un lugar donde entre los miembros tienen muchas contiendas, a veces se genera el chisme, la gente nueva ve que hay muchos desertores, hay desánimo, hay agotamiento, hay falta de compromiso, falta de liderazgo, hay hipocresía también dentro de la iglesia. A veces somos un tipo de personas dentro de la iglesia el domingo y fuera de la iglesia somos otras personas. Esto no sucede, gracias a Dios, con todos los miembros, pero sí con algunos. Y estos pocos generan un gran impacto. Este libro nos invita a reflexionar en que no supongamos que nuestras iglesias son fieles al Evangelio. No nos quedemos ahí. Examinemos si lo son, si son fieles al Evangelio, si son fieles a lo que se predica. En el mensaje a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en la iglesia a la Odisea, el Señor le dice al encargado de la iglesia: yo conozco tus obras. Iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío y caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A veces las iglesias pensamos que no nos falta nada. Tenemos muy buena predicación, muy buenos predicadores, tenemos la teología al alcance de nuestras manos. Pensamos que tenemos eso. Pero a veces somos una iglesia tibia, lamentablemente, porque nuestros hechos, nuestro accionar de nosotros que somos iglesia, tú y yo somos iglesia, muchas veces son acciones tibias. Y eso es bien evidente, hermanos, en muchas iglesias. Estoy hablando de la iglesia en general, de la iglesia invisible de Dios quizás. Por lo tanto, hay algo que es muy importante, que todos debemos considerar.
La siguiente imagen, por favor. La iglesia íntegra. Eso es lo que quiere Dios. La iglesia íntegra es la que dice y la que hace. Tomando en cuenta que la iglesia somos todos nosotros, tú y yo. La prueba de una iglesia centrada en el Evangelio es su doctrina sobre el papel, claro que sí, más su cultura o su cosmovisión en la práctica. La iglesia que conoce y que dice y que habla del Evangelio con integridad es aquella que predica el Evangelio y que hace Evangelio. Si eso logramos tener en algún momento, queridos amigos, hermanos, nuestra iglesia no tendrá desertores. Querrán venir muchos a nuestra iglesia. Y los que estamos dentro de la iglesia vamos a ser mucho más activos, más comprometidos, con un liderazgo más eficiente. Por lo tanto, y esto a manera de introducción, queridos hermanos, el propósito de esta tercera marca, que es el Evangelio, tenemos en la siguiente imagen, tiene que ver con cómo la iglesia refleja la hermosura de Cristo. Si crees tú tener a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ¿reflejas eso? No solo el domingo, ¿reflejas eso en el día a día? ¿Tus hermanos ven eso en ti y en mí? Si conocemos de qué nos ha salvado el Señor y conocemos que el Señor Jesús es quien nos ha salvado de esa gran calamidad de la ira de Dios, quizás con una comprensión un poco más exquisita en este curso en particular, vamos a poder reflejar con nuestros actos, en base al Evangelio, la hermosura de Cristo Jesús. Tener una cosmovisión cristiana es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano cristiano. Mirar tu trabajo a través de la palabra de Dios. Mirar tu vida a través de la palabra de Dios. Mirar tu trabajo a través de la palabra de Dios. Mirar la relación con tus hijos a través de la palabra de Dios. Mirar la relación con tus pastores, con tus líderes a través de la palabra de Dios. Evangelio, hermanos queridos, es un mensaje doctrinal, claro que sí, pero significa también hacer. Ese es un llamado muy importante que es el propósito de esta tercera marca, el Evangelio. Amén. ¿Está bien, queridos hermanos? Esa sea la voluntad del Señor. Gracias, queridos hermanos. Hemos concluido esta parte acá, no sin antes conocer quizás algunas de sus percepciones y si tienen algo que comentar o decir, por favor, estos cuantos minutos son de ustedes. Adelante, queridos hermanos.